Vamos a compartir algo en esta noche, algo que se me había escapado, se me escapó del domingo y que vamos a aprovechar estos minuticos para meditar en él, algo corto, una reflexión. 1 Corintios 6, el versículo 12. Vamos a leer todo el versículo 12, 1 Corintios 6, 12, pero vamos a hacer énfasis en la última frase. Glorificad a Dios en vuestro cuerpo es el tema. Nosotros le dimos el nombre de la santidad del cuerpo. Dice la palabra: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Que Dios nos dé su gracia y nos ilumine en su palabra en esta hora. Esta última frase la había también tenido presente en el sermón del domingo, pero se me escapó esa última frase y es importante, por eso no quiero dejarla escapar. Aunque Pablo aquí está hablando de algo en específico, que es el tema de la inmoralidad sexual, y que la frase que usaban los corintios era: todas las cosas me son lícitas, y la frase del versículo 13, las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Sin embargo, cuando Pablo contrapone estas líneas o estas frases con frases evangélicas o con frases espirituales, Pablo lo habla en términos generales, es decir, no solamente para el tema en específico que está tratando, que es la inmoralidad, sino que lo deja para muchas otras cosas. Cuando dice Pablo en la segunda línea del versículo 12, mas no todas convienen, entonces ese no todas involucra muchas cosas. Y vuelve Pablo a retomar la frase inicial: todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Y ese ninguna también lo deja en términos generales, que se pudiera como usar para cualquier otro tema de la vida. Más adelante, en esta primera carta a los Corintios, el capítulo 10, Pablo vuelve a usar esa frase y ya señala algo en específico en la parte de la conveniencia. En el capítulo 10, versículo 23, Pablo dice: todo me es lícito, pero no todo conviene. Y el domingo hablábamos de que la pregunta de ese convenir o esa conveniencia era ¿a quién? ¿Cierto? No todo conviene ¿a quién? Y allá en 1 Corintios 6 habíamos visto que en primer lugar conviene a la gloria de Dios, puesto que nuestros cuerpos no nos pertenecen a nosotros, sino que nuestros cuerpos deben estar en santidad, dispuestos todos los días para glorificar a Dios en primer lugar. Pero aquí Pablo usa esta misma frase para direccionar esa conveniencia a la edificación. El versículo 23 al final dice: todo me es lícito, pero no todo edifica. Entonces, ya eso nos va señalando también a la iglesia, que lo que yo haga debe tener una conveniencia no en primer lugar, como dice el versículo del capítulo 6, todas las cosas me son lícitas, y ya sabemos que esa no es la manera cristiana de vivir ni de pensar. ¿Qué me conviene a mí? ¿Qué me edifica a mí? ¿Qué me sirve a mí? ¿Qué ganancia tengo para mí? ¿Qué me importa a mí? Sino que se debe pensar es en el plural, en ellos, ellas.
En el capítulo 6, en primer lugar, señala a la gloria de Dios, que nuestros cuerpos puedan ser instrumento de glorificación para la gloria de Dios. Y también ya aquí en el capítulo 10, el versículo 24 dice, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Y en primer lugar, ese otro se refiere a el hermano, a la iglesia. Esos son los dos objetivos que deben buscar la conveniencia de lo que yo haga o piense hacer. Si yo voy a hacer algo, esa debe ser las dos preguntas que yo debo resolver. ¿Esto conviene a la gloria de Dios? Número uno. Y número dos, ¿esto edifica a la iglesia de Dios? Si lo que yo voy a hacer no resuelve esas dos preguntas, entonces está mal lo que yo vaya a hacer, así me sea lícito hacerlas. Que por eso decimos que es algo que Pablo deja en términos generales, porque cuando usa el todos está hablando genéricamente. Todos es todo, no se sabe qué en específico, aunque el capítulo 6 sabemos de qué está hablando. Entonces esto nos ayuda a nosotros a la hora de hacer algo, tomar alguna decisión. No debemos hacer cuentas en qué me va a quedar en el bolsillo a mí, hablando en términos económicos, refiriéndome a qué me conviene a mí, sino, volvemos a decir, dos. Número uno, conviene a la gloria de Dios, y número dos, edifica a la iglesia de Dios. Y lo último de la frase del versículo 12 del capítulo 6 dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Pablo aclara y dice, sí, es verdad, todas las cosas me son lícitas. Pablo no está negando que todas las cosas me son lícitas, porque Pablo fue incluso uno de los que promovía la libertad cristiana. Esto contrario a los judeocristianos que buscaban a toda costa que los nuevos convertidos al evangelio tenían que someterse al judaísmo y tenían que someterse a las ceremonias judías. Y Pablo luchó fuertemente contra estos judaizantes que por toda parte iban convenciendo a los nuevos cristianos que tenían que circuncidarse, que no podían comer carne de cerdo, que no podían hacer ciertas cosas porque eran contaminación. Y Pablo a donde iba tenía que luchar contra ellos. De hecho vimos en el estudio de la primera carta a los tesalonicenses, la segunda, ¿verdad? Cómo Pablo luchó contra estos judaizantes, cómo lo persiguieron también a él con furia para acabar con Pablo. Así que Pablo no niega de que sí, todas las cosas me son lícitas, todas las cosas son lícitas, pero Pablo dice, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. ¿Qué significa eso? Que cuando nosotros estemos haciendo algo que, aunque me sea lícito, cuando llega al punto de dominarme, ya a mí no me conviene. Si vamos a pensar en esos términos personales de qué me conviene a mí, entonces debemos mirarlo así. Si yo estoy haciendo algo que ya me domina, que ya me esclaviza, que ya me tiene subyugado y me quita la paz, entonces ya eso no me conviene, aunque sea lícito. Porque algunos dicen, pero ¿qué tiene de malo lo que yo estoy haciendo? ¿Dónde en la Biblia dice que lo que yo hago es malo? Y entonces tratar de escudarse en ese argumento no es sabio, porque pues de eso está hablando Pablo, de que hay cosas que son lícitas, pero que no todas convienen. Ya cuando llega el punto en que esas cosas que me son lícitas me dominan, entonces, aunque me sea lícita, ya no es conveniente para mí. Esa palabra dominar significa tener autoridad sobre algo. Es decir, que ya lo que yo hago, yo no lo controlo,
sino que lo que hago me controla a mí. Es una de las cosas, por ejemplo, que uno a los adolescentes y a los jóvenes les habla del tema del celular y sobre todo de los juegos. Bueno, ¿es lícito jugar? Sí, pero cuando ya un juego lo está dominando a usted, ya no es bueno, ya no es sano, porque ya cuando algo lo domina a usted, lo primero que va a hacer es quitarle la paz. Y si le quita la paz, le genera ansiedad. Y esa ansiedad empieza a trastornar el carácter de la persona. Es decir, allí empieza a salir a flote muy fácilmente la rabia, la ira, la desobediencia, la pereza. Eso empieza a afectar la parte emocional de un ser humano. Cuando algo lo domina, lo afecta y eso lo incomoda. Eso como ejemplo en estas cosas de la adolescencia con estos juegos. Así que una de las cosas que Pablo entonces nos enseña es eso: si algo me domina, no me conviene. Y dos, para finalizar, es que Pablo enseña que nosotros debemos ejercer dominio. Sí, Dios es el que nos da la fuerza, pero yo no me puedo dejar dominar. Pablo dice, mas yo no me dejaré. Entonces no es que Dios va a venir y nos va a quitar lo que nos está dominando. Dios nos da su gracia, sobre todo con la palabra, y su espíritu, para que eso no nos domine, para que nosotros tengamos fuerza y poder tener dominio propio, o como se puede también conocer el término autocontrol. Así que es clave esa última frase, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Terminamos: todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Vamos a orar.